Amnistía Internacional acusó al Estado de Israel de tener políticas racistas. Sin embargo, Israel ya emitió su respuesta. ¿Qué argumentos dio para defenderse? Por otro lado, Naftali Bennett cumple medio año al frente de su gobierno. ¿Cómo han logrado mantener una coalición tan heterogénea, en donde hay judíos ortodoxos, judíos de izquierda y árabes? ¿Es esta la prueba de que Israel puede dirigirse con posturas de pensamiento distintas? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el experto en política israelí, Pepe Penjos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Buenas noches allá en Israel. Buenos días para ti, Nadia. Feliz de la vida, feliz de estar aquí y feliz de estar contigo de nuevo. Pepe, a ver, hay tantas cosas que platicar. Número uno, el tema del reporte de Amnistía Internacional. Explícanos, por favor, lo más básico. ¿Qué es? ¿En qué consistió? Y bueno, ¿cómo debe de tomarlo el pueblo judío? Amnistía Internacional es una organización no gubernamental internacional. No es la ONU, no es un gobierno. Es una ONG que incluso tiene sus oficinas registradas en Israel. Es una oficina que tiene permiso de operar incluso en Israel con liberación de impuestos, etcétera, como como cualquier otra ONG en Israel, con los apoyos gubernamentales que le da Israel a las ONGs en Israel y en el mundo. Y en ese sentido, Amnistía Internacional, como su nombre lo dice, o debería de actuar para eso, es buscar o luchar por los derechos humanos y la amnistía y que no exista pues violación a los derechos humanos en el mundo. En ese sentido, yo creo que ya desvariado, viene Amnistía Internacional y por primera vez saca un reporte en el que declara que Israel es un estado que tiene políticas apartheid, políticas de segregación racista, por decirlo de alguna manera. Es interesante, hay que aclararlo. Ya habían en años pasados salido reportes similares, pero acusaban a Israel de políticas del estilo dentro de los territorios ocupados, liberados o territorios en disputa, no importa cómo los llamemos. Esta es la primera vez que Amnistía Internacional declara a Israel como un estado apartheid dentro de la línea verde, dentro del territorio reconocido internacionalmente como Israel. Eso quiere decir que Amnistía Internacional es un reporte no solo refiriéndose a los palestinos, que no son israelíes, que están bajo la autoridad de la Autoridad Nacional Palestina, sino Amnistía Internacional habla de la realidad de los ciudadanos israelíes. Y es aquí cuando viene el problema, cuando incluso el periódico Haaretz, que en su momento había tenido editoriales a favor de ciertos reportes que tenían que ver con los territorios que te comento, hoy en día incluso el periódico Haaretz dice Amnistía Internacional se pasó incluso en sus definiciones, en su descripción tal que no vale la pena incluso discutirlo. Entonces, ¿qué está diciendo, por ejemplo? Dice en su titular, si entran a la página, viene la cita de quien fuera primer ministro Israel Netanyahu, que Israel es el hogar nacional del pueblo judío. Y esa es la primera prueba que trae Amnistía Internacional para darle un tinte racista al Estado de Israel. Y es aquí cuando viene el problema, cuando está en la esencia del reporte no reconocer la esencia judía del Estado de Israel, del Estado de los judíos. Y es el problema, porque prácticamente la solución que trae Amnistía Internacional para los problemas que ellos describen como problemas es prácticamente la eliminación del Estado de Israel como Estado judío. Y cabe mencionar aquí que en la definición de IHRA, la Asociación para el Recuerdo del Holocausto internacionalmente, que muchos países y organizaciones están adoptando sobre qué es antisemitismo, dentro de los puntos que define esa, valga la redundancia, esa definición, es antisemita aquel que no reconoce o no acepta la existencia de Israel como un Estado judío. Bueno, y entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata de Israel? Que creo que esa es la pregunta que hay que hacer. Mira, la respuesta yo creo que lo primero es que este es un reporte con claros tintes antisemitas. Lo segundo y es decirle muy claro y explicarle muy claro a la sociedad, a la comunidad internacional, por qué Israel está muy lejos de ser un estado apartheid.
Y incluso hay por ahí un video oficial del Estado de Israel donde empiezan a salir los ministros o los ministros actuales del gobierno actual de Israel. Es interesante mencionar, pero hay un ministro árabe, hay un ministro gay, hay un ministro religioso, hay un ministro inmigrante. ¿Y cómo puede un país con toda esta variedad ser definido como un estado apartheid? La segunda respuesta que está haciendo Israel es explicando. Yo creo que esto es lo más importante que hay que entender. Te lo comentaba con un amigo, ¿no? Israel, si uno visita y conoce la realidad de Israel, es que Israel no solo se vive la igualdad como individuo. En Israel se vive la igualdad como grupo. Me gusta poner este ejemplo, ¿no? Pero el Servicio de Salud Nacional Público Israelí, incluso como ciudadano, puedes elegir tú entre la competencia de 4 diferentes empresas que dan el servicio. Quiere decir que cada una tiene su personalidad y cada una tiene su color. Lo mismo sucede con las diferentes facciones de la sociedad. Existen árabes israelíes, existen judíos israelíes, existen israelíes de otros muchos grupos. Dentro del mundo judío incluso existen judíos religiosos, judíos ultraortodoxos, judíos laicos. Y, por ejemplo, cada uno de estos grupos tiene su propio sistema educativo. Y el sistema educativo de todos estos grupos es un sistema educativo público. Cuando digo público es que el gobierno asigna los recursos para que la educación sea gratuita. Quiere decir que a diferencia de otros países, Israel no solo ofrece educación gratuita para toda su población, sino que ofrece educación gratuita de acuerdo a los ideales de cada grupo de israelíes. Entonces, yo creo que si uno lee ese reporte, será muy interesante entender lo que sucede con los grupos, porque Amnistía Internacional empieza a comparar entre este grupo y este grupo y qué pasa con los diferentes grupos. Aquí incluso los grupos pueden vivir de manera interesante, independiente y apoyada por el gobierno. Tal es así que uno de los ministros hoy en el gobierno es árabe y eso es bastante interesante. Ahora sí que a las pruebas nos remitimos. Pepe, estamos ya a 7 meses de este gobierno con Naftali Bennett a la cabeza y bueno, muchos creían que no iba a durar porque está sumamente heterogéneo. ¿Qué ha provocado que el gobierno de Bennett siga en pie? Mira, yo creo que son 2 cosas. Lo primero es que darle su crédito al gobierno, a quienes están gobernando hoy en día. Y es que realmente con las posibles bombas ideológicas que podrían causar la separación o la disolución inmediata, han logrado superar esas bombas de manera interesante y es que le dan la vuelta, siguen avanzando y dejan de lado todo ese tipo de discusiones. Y están dedicados a cuestiones prácticas presupuestales, prácticas de decisiones de corona, decisiones educativas, etcétera. Eso es algo que ha logrado mantener al gobierno de manera unida y la realidad es que tienen mucho más que perder si se disuelve de lo que tendrían que ganar. Entonces, eso es darle créditos a ellos, pero la verdad es que el crédito también hay que dárselo a la oposición. Yo lo dije en su momento, si alguien logró que se formara este gobierno es Netanyahu. Y Netanyahu hoy en día sigue siendo el líder de la oposición en Israel, sigue siendo el líder del campamento, del grupo nacional, como lo llama Netanyahu, y mientras Netanyahu esté presente como líder de la oposición, va a poder unir a todos esos grupos. Y lo que más, a grupos que pertenecen a la oposición, pero lo que más une al gobierno actual es su sentimiento anti-Netanyahu. Si Netanyahu se saliera del panorama político, entonces sí vendrían amenazas fuertes para la coalición gobernante, porque quiere decir que ya sacando a Netanyahu, los partidos que hoy gobiernan podrían buscar alianzas para mantenerse en el gobierno con partidos que hoy en día están en la oposición, pero que podrían fácilmente unirse y tener objetivos ideológicos más homogéneos. Entonces, son 2 cosas las que mantienen a Bennett de primer ministro. Una es el gobierno actual y 2 es la oposición. Y ya que tocas el tema de la oposición, Pepe, bueno, tenemos que hablar de Netanyahu. ¿Qué ha pasado con su juicio? Mira, las últimas semanas hay que entender que en Israel esta semana, el viernes me parece, fue el último día del fiscal general que llevó a cabo todos los casos o fue el que recomendó
a acusar a Netanyahu en 4 diferentes expedientes. Terminó ya su periodo y en los últimos días de su periodo, Mandelblit firmó varios acuerdos con diferentes personas que tenían algunos procesos ante la justicia en Israel. Uno de los acuerdos posibles que iba a firmar era un acuerdo con Netanyahu, en el que se iban a terminar los juicios, Netanyahu iba a reconocer algunas culpas, iba a tener algunas multas, etcétera, y se iba a terminar el problema. Pero dentro del acuerdo había la exigencia de parte del gobierno que Netanyahu entrara en un congelamiento político, por llamarlo de alguna manera, por un periodo de 7 años. Entonces, imagínate, todo el mundo empezó a suponer que Netanyahu ya iba a aceptar esos acuerdos, ese trato que le estaban proponiendo, que él mismo buscó negociar. Muchos decían que eso iba a suceder. Tan es así que venían las especulaciones, que ahora sí, si Netanyahu se salía, se iba a caer el gobierno, como lo hablamos hace unos minutos. Pero Netanyahu al final decide no firmar y se mantiene como líder de la oposición. Incluso hace unos minutos acaba de haber una sesión importante en la Knesset en donde se han tirado de palabras Netanyahu y Bennett sobre la actual situación. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que está pasando con Netanyahu. Netanyahu no aceptó el trato y ahorita hay un fiscal general nuevo en Israel y vamos a ver si Netanyahu empieza a negociar un trato. Pepe, y otro tema que se añade al ya complicado escenario de Netanyahu es el tema de Pegasus, una crisis tremenda que también está atacando pues la reputación de la familia. ¿Nos podrías platicar en qué consiste este tema? Mira, por un lado podría atacar la reputación de Netanyahu y por otro lado esta podría ser la salvación de Netanyahu. Te platico por qué. Hace unas semanas el Washington Post declaró, creo que el Washington Post, si no me equivoco, en Estados Unidos se publicó, declaró que Netanyahu utilizó este software, Pegasus, de la empresa NSO, que sirve para hackear los iPhones de la gente y espiarlos. Se publicó que, por ejemplo, Netanyahu aceptó que Arabia Saudita utilizara este software y razón por la cual hoy en día los aviones que viajan de Israel a Emiratos Árabes Unidos puedan viajar sobre el espacio aéreo de Arabia Saudita. Entonces Netanyahu estaría de cierta manera negociando o permitiendo el uso de ese software en países no democráticos. Entonces eso podría afectarle a Netanyahu, pero resulta que en Israel, y este es el escándalo número 1 hoy en día, es que la policía empezó a utilizar este software para de manera ilegal meterse a los teléfonos de figuras públicas, periodistas, incluso en la familia cercana de Netanyahu. Hoy salió publicado que Avner Netanyahu, el hijo de Netanyahu, fue víctima de este espionaje, lo cual ya se declaró en Israel, tanto oposición como gobierno, que se debe de crear un comité investigador en contra de la policía para ver qué está pasando. Tan es así que si esto está sucediendo, es que se fabricó o se buscó ciertas acusaciones en contra de Netanyahu, porque la policía es la encargada de haber hecho las investigaciones para llevarlo a juicio. Entonces, tan es así que hoy en día está frenado o aplazado por unos días por lo menos las audiencias que habían en los juicios de Netanyahu mañana y la semana que entra. Entonces, esto ya es una lista de acusaciones muy fuertes. El gobierno actual le echa la culpa al gobierno de Netanyahu del uso de este software en la policía y hoy en día Netanyahu está culpando a gente que está gobernando hoy en día, diciéndoles que fueron los que usaron el software para tirar el gobierno de Netanyahu y estar hoy en día a la cabeza del país. Entonces, imagínate lo que está pasando con este software. Este escándalo ya no es un escándalo internacional, es un escándalo también de muy alto nivel, un escándalo nacional, y sobre todo para los ciudadanos israelíes, que empieza a reducirse de manera muy importante la confianza en instituciones como la de la policía en Israel. Pepe, cambiando un poco al tema del gobierno, pues bueno, se han sacado fotografías de Benny Gantz y de Yair Lapid con líderes palestinos, incluso en las casas de estos líderes israelíes. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay negociaciones de las que el pueblo no está enterado? La oposición, lo primero que te diría es,
mira a Bennett prometiendo que no iba a haber un Estado palestino, mira a Bennett prometiendo que no iba a negociar con terroristas, mira a Bennett prometiendo que no iba a tener contacto con la Autoridad Nacional Palestina, y mira que funcionarios o ministros de su gobierno están teniendo reuniones de alto nivel, incluso invitando a los funcionarios a sus casas en Israel. Entonces la oposición te diría, sí, nos están armando un nuevo Oslo bajo la mesa. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice Bennett? Bennett dice que no existe, y así lo declaran todos, Yair Lapid y lo declara Benny Gantz. Aclarar, Benny Gantz es el ministro de Defensa, Yair Lapid hoy en día es el ministro de Relaciones Exteriores y quien de acuerdo a los tratos que hay con Bennett, se va a convertir en primer ministro. ¿Qué dirían ellos? Son acercamientos simplemente muy prácticos, son acercamientos de procesos, de seguridad, de entendimiento para mantener la paz en el terreno. Y eso es lo que están haciendo. Incluso Bennett lo cuestionan los periodistas y eso es lo que dice. Y efectivamente, después de las reuniones, por ejemplo, que han tenido Gantz con funcionarios palestinos o con Abu Mazen, de repente se hablan de que ya van a haber más permisos para palestinos que entren a trabajar en Israel, o que ya van a haber tratos distintos para la cooperación económica o el pago de impuestos, etcétera. Entonces, realmente estos son los efectos que están sucediendo. Ahora, que estos efectos ahorita sean puramente prácticos y que no sean la base para un acuerdo diplomático en el futuro, pues todos son bases interesantes. Y la realidad es que está sucediendo a los ojos de Naftali Bennett, cuando él, incluso siendo primer ministro, dice que está en contra completamente de la existencia de un Estado palestino. Hace un par de semanas, Bennett invitó a los periodistas locales en Israel, se publicaron entrevistas de él en todos los periódicos durante el fin de semana, y él declaró ante todos los periódicos que sigue y seguirá en contra de cualquier acuerdo para la existencia de un Estado palestino. Entonces, mira qué interesante. Por un lado, los funcionarios de alto nivel vienen a las casas de los ministros de Bennett, y Bennett habla de esa manera. Es interesante el juego, pero creo que ha mantenido una paz interesante. No sé qué decirte. Probablemente están pasando cosas que a él no le gustaría que estuvieran pasando a Bennett. Y yo creo que van a haber noticias en este ámbito muy importantes en las próximas semanas o en los próximos meses. Pepe, seguiremos contando con tu apoyo para entender todo este escenario en Israel, que es siempre bastante complicado, pero eso sí, muy, muy entretenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Nadia, que estés muy bien. Gracias, hasta la próxima.